Muy bien, esta sería la guía 2 del segundo periodo, que habla de las principales amenazas de la biodiversidad. Si ustedes leen la teoría que viene ahí, tienen que informarse acerca de las amenazas y cómo el ser humano o cuáles acciones debe realizar el ser humano para mitigar las amenazas. Entonces vamos a hacer una lectura ahí pequeña, ¿verdad? Si ustedes tienen paciencia, vamos a ir leyendo poquito a poco. Entonces dice, principales amenazas de la biodiversidad. La destrucción de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos naturales, las especies invasoras, el calentamiento global o la contaminación son algunas de las principales amenazas contra la biodiversidad. Entonces vea que ahí vienen ya las principales amenazas, vea que vienen prácticamente una por una, ¿verdad? Dice la destrucción de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos naturales, las especies invasoras, el calentamiento global o la contaminación, ¿verdad? Vea que ahí mencionan varias. Dice que son las principales amenazas de la biodiversidad. Recordemos que biodiversidad viene de la palabra bio, que es vida, y diversidad, que son muchos, ¿verdad? Que son muy variados. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de cuando hay mucha variedad en cuanto a organismos vivos, ¿verdad? Los consumidores pueden asumir diversas pautas en sus hábitos diarios para salvar el futuro de la variedad de los seres vivos que pueblan la Tierra, incluida la especie humana. La transformación y destrucción de la Tierra y los océanos es la principal amenaza para la disminución de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces ahí hablan de una principal amenaza que sería la transformación y destrucción de la Tierra, ¿verdad? Y de los océanos. Obviamente aquí estamos hablando principalmente por la acción del ser humano, ¿verdad? El transporte, las industrias que extraen los recursos naturales, la contaminación, las represas, la agricultura, la pesca o la silvicultura han propiciado cambios radicales en los hábitats de todo el planeta. Entonces, aquí está hablando de específicamente acciones del hombre, ¿verdad? Lo que es el transporte. Cuando hablamos de transporte estamos hablando de hidrocarburos, ¿verdad? Todo lo que son combustibles, el humo que sale de los autos provocan contaminación, ¿verdad? Las industrias provocan mucha contaminación, desechos que van hacia los mares o hacia los ríos o que también se elevan en el ambiente. El abandono del mundo rural y la introducción de nuevas e insostenibles actividades son otro factor que desestabiliza el frágil equilibrio de los ecosistemas. Entonces aquí están hablando, cuando hablan de el abandono del mundo rural y la introducción de nuevas e insostenibles actividades, está hablando de igual actividades del ser humano, ¿verdad? Que no tienen un desarrollo sostenible o no hay una sostenibilidad para impactar de manera positiva, ¿verdad? Sino que siempre impacta de manera negativa, como por ejemplo la construcción de casas en algún lugar, en alguna reserva, un bosque, ¿verdad? Todo eso provoca destrucción de especies que están ahí, autóctonas, ¿verdad?, del lugar. La transformación y destrucción de la tierra y los océanos es la principal amenaza contra la biodiversidad. Dice la sobreexplotación ha acelerado el ritmo de desaparición de especies. Cuando habla de sobreexplotación, está hablando de cuando el hombre explota algún tipo de organismo, ¿verdad?, de manera desmedida, ¿verdad?, como por ejemplo la pesca de arrastre, entre otras actividades, ¿verdad?, que provocan la desaparición de especies. La caza y la pesca son las dos técnicas más antiguas del ser humano que ha utilizado para su supervivencia. Esas acciones no son en sí el problema, sino la intensidad con las que se llevan a cabo en estas últimas décadas. Y también habla de la sobrepesca, ¿verdad?, que es lo que les estaba mencionando, la pesca de arrastre.
En sí dice que esas actividades no son el problema, sino lo desmedido de ellas, ¿verdad? Cuando ya el ser humano no tiene un tipo de protección hacia las especies, sino que lo hace de manera desmedida. Luego habla de las especies invasoras. Son especies que vienen tal vez de algunos otros lugares, ¿verdad? A eso le llamamos especies invasoras, que no son autóctonas del lugar y que también por adaptación, ¿verdad?, pueden de alguna manera desaparecer o ser una amenaza para la biodiversidad. Luego en la segunda página habla de que el cambio climático, ¿verdad?, puede causar de forma directa la pérdida de hábitats y las especies que los pueblan. El impacto que sufren algunas especies en concreto son una prueba de que el calentamiento global afecta la pérdida de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de un desajuste a nivel climático, ¿verdad? Como por ejemplo el derretimiento de los casquetes polares, que provoca el aumento del nivel del mar, ¿verdad? Y todo eso causa problemas a nivel de los ecosistemas. Luego, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, cuando habla de los consumidores, está hablando de nosotros, ¿verdad? Los que utilizamos los ecosistemas, los que utilizamos los bienes, ¿verdad?, que nos ofrece la naturaleza. Dice, las medidas para cuidar la biodiversidad no solo están en manos de los gobiernos, porque a veces le echamos la culpa a los gobiernos, ¿verdad?, sino también está en manos de nosotros. La concienciación es el primer paso. ¿A qué se refiere con eso? A que debemos de ser conscientes de que debemos de aplicar o utilizar medidas que sostengan, ¿verdad?, el medio ambiente, que no impacten de manera negativa, el ambiente. Como por ejemplo, podemos reutilizar lo que generalmente desechamos, ¿verdad? Podemos reutilizar en nuestras casas las cáscaras de huevo para hacer abono. Podemos reutilizar los recipientes de plástico que tenemos en nuestra casa y no botarlos a la basura, ¿verdad? Los contenedores de mantequilla, los contenedores de frijoles, y no desecharlos al basurero así porque así. Utilizar lo menos posible bolsas de plástico, ¿verdad? Entre otras medidas de las cuales empezamos nosotros, los ciudadanos, para minimizar el impacto. Cuidar la biodiversidad no solo permite que las especies sobrevivan, sino que los propios seres humanos tengan un futuro sobre el planeta. La suma de pequeños esfuerzos a escala global pueden tener un efecto mayor del que se cree. El consumo racional de los productos cotidianos no solo contribuirá a reducir la factura, sino también a proteger la biodiversidad. Los consumidores pueden ser más exigentes al solicitar el origen sostenible de los productos o las especies que se van a comprar, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hay mucha gente que le da por comprar ciertos animalitos o especies que están en vía de extinción. Entonces, uno como ciudadano, pararse firme, ¿verdad? Y más bien protegerlos y devolverlos a sus lugares autóctonos. La alimentación puede ser esencial también, el consumo de productos frescos de temporada, productos de forma local. Es preferible el de alimentos transportados, empaquetados y congelados, ¿verdad? Que generalmente esos alimentos no son muy beneficiables o no benefician el cuerpo, ¿verdad? Entonces, preferible consumir todo lo que son alimentos, ojalá orgánicos, y que puedan causar menor impacto a nivel ecológico. Luego, a nivel del transporte, ¿verdad? Se puede desplazar, se puede optar por ir en transporte público, en bicicleta o a pie, ¿verdad? Porque el vehículo privado, si todo el mundo decide salir en vehículo, ¿verdad?, es más contaminación a nivel de humo, a nivel y cuando se consume hidrocarburos, obviamente va a haber un proceso de combustión, ¿verdad? Y eso va a traer contaminación a nivel ambiental, ¿verdad? Luego,
El aislamiento adecuado de las paredes y ventanas pueden reducir el consumo energético en un 30%. Utilizar todo lo que son a nivel energético, sistemas eficientes, ¿verdad? Por ejemplo, paneles solares, que no haya mucho gasto de energía, en el caso de que se pueda, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene las posibilidades. Aprovechar el agua de lluvia, ¿verdad? El agua de lluvia es muy importante. Por ejemplo, hay gente que decide regar las matas con el agua de tubo. ¿Por qué no aprovechar el agua de lluvia, recogerlo en algunos estantes y esa misma agua utilizarla para regar las plantas, ¿verdad? Eso es muy importante, son acciones favorables para el medio ambiente. Luego, tratar de evitar o reducir el uso de herbicidas y plaguicidas, generalmente cuando se siembra, ¿verdad? Por ejemplo, el tomate es uno de los productos que tienen más herbicidas, ¿verdad? Más fertilizantes y contaminan también nuestro cuerpo, por eso hay que lavarlo bien. Pero ojalá tratar de minimizar o reducir ese uso en los productos que se consumen. Importante utilizar la reutilización de envases, que es lo que les estaba comentando antes, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos algún contenedor, algún recipiente para tomar fresco, reutilizarlo, no botarlo en el basurero, sino tratar de reutilizarlo. Tacitas de frijoles se pueden utilizar como maceteros, qué sé yo, ¿verdad? Darle un reuso a los materiales o envases plásticos que para que puedan degradarse duran millones de años en el ambiente. Y luego, otra opción puede ser participar en organizaciones ecologistas y de conservación, ¿verdad? Que eso también es muy importante para poder proteger la naturaleza y preservar la diversidad biológica. Básicamente esa sería la guía. Entonces, con esto que les expliqué, ya aquí ustedes pueden responder las preguntitas que vienen, ¿verdad? Que sería, cite y explique 3 amenazas a la biodiversidad que menciona la lectura. Entonces ahí tienen que citar y explicar, no se les olvide, citar y explicar, no solo citarlas, ¿verdad? Sino también explicarlas. Entonces, elaboran o pegan una imagen de internet en cada una de ellas y esa sería la guía de trabajo de acuerdo a lo que les expliqué. Espero les haya gustado la guía.